El día de hoy tenemos la entrevista con el doctor Salvador Manrique. Voy a esperar un poquitito de tiempo para que se junten más personas y mientras voy a ir leyendo una pequeña semblanza del doctor para que vean con quién estamos hablando. El doctor egresó de la Universidad de Anáhuac como médico cirujano y después concluyó la especialidad de neurocirugía en la UNAM. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud y además es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, de la Society of Neuro-Oncology, también de la Society Walter E. Dandy, the New York Academy of Science, American Association of Neurological Surgeons y el Congress of Neurological Surgeons. Él tiene 2 consultorios. Ya saben que si quieren ponerse en contacto con el doctor Salvador, estamos aquí para servirles. Nosotros estamos aquí para darles su mejor, el mejor especialista y el especialista que les compete. Doctor, ahora sí, después de toda esta presentación, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Honrado de estar de regreso contigo y con todo tu auditorio de excelsos pacientes. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias. Ya saben todos que, bueno, todos y todas, si tienen alguna duda, estamos en vivo. La finalidad de estas sesiones que sean en vivo es para que pregunten, para que aprovechen que tienen aquí al doctor, porque quería platicarte, Doc, que les pedí a todos los de Connecting Patients que me escribieran diversos temas que quieren y entre ellos está epilepsia. Y por eso es que es súper importante que te hablamos inmediatamente en ese momento, porque pues el doctor Salvador es parte de la red de Connecting Docs y además es de Galena. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten, si quieren consulta con el doctor, aquí estamos para servirle. Doctor, ahora sí, entremos al tema poquito a poquito, nos están saludando. Si ves que volteo para acá es porque estoy viendo que nos saludan y todas las preguntas. Claro. Entonces, pues empecemos, por favor, a platicar. Sale. ¿Qué te parece si comenzamos describiendo qué es una epilepsia, qué es una crisis convulsiva? Muchas veces lo utilizamos de forma como si fueran sinónimos y pues realmente no son sinónimos. La epilepsia es un síndrome recurrente de crisis convulsivas no provocadas. Habitualmente cuando suceden 2 o más eventos que puede o no tener una causa que la detone. ¿Qué quiero decir esto? Y además es muy importante saber a qué edad ocurre la crisis convulsiva. Por ejemplo, las crisis convulsivas debido a fiebre no ocurren después de los 5 años. O sea, el periodo de tiempo donde ocurren es entre los 2 y los 5. Entonces, un paciente que tiene fiebre y tiene crisis convulsiva después de los 5, de todas maneras hay que investigar, pero formalmente ya no entra en la definición de crisis por fiebre. Entonces, una crisis convulsiva solitaria, no provocada, hasta el 2% de la población mundial vamos a tener una crisis convulsiva en nuestra vida sin que eso represente algo peligroso. Y una crisis convulsiva no es aquellas imágenes que vemos en las películas o en las telenovelas donde el paciente cae al suelo y empiezan movimientos violentos de los brazos, de las piernas y que le sale espuma por la boca. No. Una crisis convulsiva dependerá mucho la zona neuronal que se desincronizó, que tiene un ritmo eléctrico diferente en la corteza cerebral al resto del cerebro, y dependerá dónde se active esta área. Por ejemplo,
una crisis convulsiva puede ser tan sencilla como un déjà vu, que es la sensación de lo ya vivido. A lo mejor a todos nos ha pasado de que estamos en X circunstancia del día y que extrañamente nos volteamos o nos decimos a nosotros mismos, esto ya lo viví, esto ya lo viví. ¿Y todos los déjà vus son crisis convulsivas? No necesariamente, por eso hay que desmenuzar. O sea, si tienes déjà vus un día sí y un día no, bueno, vamos a investigar qué está sucediendo. O sea, los déjà vus todos los hemos tenido una o dos veces a lo largo de nuestras vidas. Si son déjà vus recurrentes, habría que estudiarlos, pero una crisis parcial simple puede ser un déjà vu. O, por ejemplo, también puede ser una alucinación olfativa. Es bastante más común de lo que creemos. Y claro, cuando la crisis convulsiva empieza en una zona, esa pérdida de la sincronía en la eléctrica, en la corteza cerebral, puede seguir creciendo, como cuando tiramos una piedra al agua que la onda va propagándose. Y esa propagación puede generar entonces que sí ocurran los fenómenos motores, o sea, los fenómenos físicos que sí podemos ver, que sí pueden consistir en que el paciente se ponga duro y tieso. Habitualmente se ponen muy pálidos, hay sudoración que se llama diaforesis y pierden el estado de despierto. Doc, entonces, para todos los que nos están escuchando, para no dejar dudas, no toda convulsión es epilepsia. Exactamente. Y, sin embargo, todas las cuando se juntan convulsionan. Sí. Ok, eso es importante saber. Sí, pero la convulsión es una constelación de síntomas. Pueden ser déjà vus, pueden ser alucinaciones olfativas, pueden sí ser... No necesariamente es el son paciente movimientos violentos. Exacto, puede ser, pues, incluso puede ser crisis de ausencias, etcétera. Ahorita vamos a platicar. Vamos a ir uno por uno con el doctor. Nos están saludando. Buen día, Claudia, también. Y cuéntanos, Doc, ¿cuál es, ya que sabemos qué es la epilepsia, ¿en qué grupo de edad son en los que más se presenta la epilepsia y cuál es la mayor causa de epilepsia, ¿no? Depende del grupo de edad. En los niños son errores de metabolismo, son problemas metabólicos, infecciones. En los adultos casi siempre son traumas. O sea, golpes en la cabeza, golpes, el 50% de los pacientes que tienen un golpe en la cabeza en la clasificación de Beck de traumatismo craneoencefálico de moderado a severo, más del 50% va a tener posibilidad de tener una crisis convulsiva y del traumatismo craneoencefálico severo hasta el 70%. Y en los adultos mayores casi siempre son metabólicas, es decir, la epilepsia, al ser un conjunto ya de síntomas de varias crisis convulsivas no provocadas o más de 2 crisis no provocadas, tenemos que estudiar el origen de esa epilepsia, de ese comportamiento sindromático. Una gran extensa mayoría son criptogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos de dónde surge. Hacemos N cantidad de estudios y concluimos que no sabemos de dónde viene, pero ahí está el fenómeno. De las cosas que tenemos que abordar cuando llega un paciente habitual, es difícil o bueno, no es tan frecuente que llegue el paciente al consultorio por epilepsia. O sea, cuando conocemos un paciente con epilepsia, habitualmente son en los servicios de urgencias y más cuando acaban de debutar de la nada. Así que hacemos estudios de laboratorio y de imagen de como primera línea. De las cosas más importantes que revisamos en el área de urgencias. Sí. Perdóname, te voy a interrumpir un poquito para llevar como el orden, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es la crisis epiléptica, a qué grupos de edad. Un poquito estamos viendo que la detonación o la causa en su gran mayoría no sabemos.
Puede ser que no sepamos. Puede ser que no sepamos, pero también en adultos la causa más frecuente son que se peguen muy fuerte en la cabeza, ¿no? Y Que a eso le displasias llamamos corticales. Así es. Ok. Y entonces, ya que un paciente convulsiona, ¿hay alguna característica de la convulsión antes de hablar No, del diagnóstico? no, porque la epilepsia se va a clasificar de acuerdo a dos criterios. Uno es el criterio clínico, o sea, para contestar tu pregunta, sí tiene que ver la clínica, pero no es nada más la clínica. Tiene que estar respaldado por el electroencefalograma. El electroencefalograma, hay crisis que tienen predominio en cierta, se llaman picos onda, que pueden ser de predominio en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, puede ser frontotemporal. Entonces es la conjugación de cómo se presenta clínicamente, como tú estabas bien comentando, respaldado con los cambios habituales que hay en los electroencefalogramas para cada tipo de crisis convulsiva. Esto es un dato súper interesante porque todo el mundo ha pensado que hay solo un tipo de crisis, de una crisis convulsiva, ¿no? Que el paciente que está, el típico. Y entonces es muy importante señalar que la crisis o el estado, el momento de la crisis, la manifestación depende de qué el sitio área donde está se origina. afectada. Entonces, no toda la epilepsia tiene que manifestarse como el típico paciente que hace estos movimientos, sino pueden ser diferentes tipos de crisis dependiendo la localización. ¿Hay algún tipo de localización más frecuente en niños o en adultos? No, es bastante heterogéneo, o sea, no hay un sitio de predilección. Habitualmente son frontotemporales, pero porque implica una masa encefálica mucho más voluminosa, o sea, es más cerebro, pero nada más eso. Ok. Puede ser de la corteza visual y que tengan alucinaciones visuales, o sea, fosfenos, o sea, fosfenos son auditiva como en la corteza de las... Hersh. Ok. Y entonces, cuando ya empiezan estas, y también no solamente son diferentes manifestaciones, sino la frecuencia, deben de tener algún tipo de frecuencia. Cuando son dos o más eventos, ya se considera un síndrome epileptógeno. Y eso nada más lo complementamos con los estudios de gabinete, que es el electroencefalograma, y por supuesto, con estudios de imagen para identificar el origen y sobre todo dirigir el tratamiento. Ok, entonces ahora sí vamos con el diagnóstico, perdón, vas a ser repetitivo, pero no el diagnóstico es... Es que todo es muy simultáneo. O sea, tienes toda la razón. Lo que pasa es que es bastante simultáneo, es muy dinámico el proceso, pero sí, vayamos por ahora. Sí, porque no todos sabemos lo mismo que tú, Doc. Tú eres una persona muy inteligente y queremos saber exactamente cómo podemos identificar si tenemos a un hijo o a una hijita o al papá o a alguien que tenga, porque pidieron el tema por muchos de epilepsia, entonces no sé cuál es la razón, entonces por eso estoy intentando preguntar lo más posible. Del origen, la realidad es que, o sea, podemos enumerar todas las que aparecen en los libros, pero solamente quizá los pacientes se puedan sugestionar de, hijos, tendré un tumor cerebral, tendrá mi hijo una enfermedad de atesoramiento mitocondrial, tendré yo una displasia cortical. O sea, las etiologías pueden ser diversas, vamos a enumerarlas, por supuesto. En los niños son errores innatos del metabolismo, las más frecuentes, y situaciones genéticas, por ejemplo, está el Lennox-Gastaut, el síndrome de West, que vienen con una situación de formación neurológica normal,
que resulta en el síndrome de West, resulta con una serie de crisis generalizadas que virtualmente están permanentemente convulsionando y son muy refractarias al tratamiento médico. Entonces, para cada origen, para cada etiología, es decir, para los niños, para los adultos, adultos jóvenes y adultos mayores, cada uno tiene su propia camino, su cada ruta a seguir, y por eso Hay se que creó. buscarle cosas diferentes, ¿no? A cada quien. Claro, claro, claro. Y se tiene que individualizar el caso. Es decir, si los pediatras identifican un caso, tiene que ser abordado por neurología pediátrica. En el caso de los adultos, tienen su propia ruta. Para lo que Pues, nos sirve conocer. perdóname, Te perdón, escucho, te escucho. te dejo terminar. No, por Esto favor. que dijiste es bien importante porque los pacientes no saben con quién acudir cuando ya se les hace un diagnóstico de epilepsia, antes de que hablemos del tratamiento, cuando se les hace un diagnóstico de epilepsia, ¿quiénes son los especialistas que deben de estar viendo o tratar la epilepsia? En los niños necesariamente es un binomio, un vínculo entre el pediatra y el neuropediatra, sin duda alguna. Y en los adultos está un poquito más abierto en el sentido de que si el origen de la crisis convulsiva fue por un golpe, entonces más probablemente esté involucrado un neurocirujano que un neurólogo. Ambos tienen ambas especialidades tienen las mismas herramientas para ayudar a los pacientes. Dependerá también qué es lo que está generando la crisis convulsiva. Pongo un ejemplo. En un hombre o una mujer joven de 55, 60 años que debuta con crisis convulsivas y se trata de un tumor cerebral, pues necesariamente el abordaje lo tendría que hacer neurocirugía. Quizá en camino paralelo con neurología, pero finalmente el origen que está detonando la crisis convulsiva es un tumor, y eso pues se tiene que evaluar la necesidad de entrar a un quirófano para saber más de ese tumor. En cambio, si es una crisis convulsiva en un adulto mayor por hiponatremia, por ejemplo, o algún otro desequilibrio hidroelectrolítico, una deshidratación por diuréticos, por ejemplo, donde no hay una situación neuroquirúrgica, es decir, no hay una condición dentro del cráneo que requiera de una cirugía, pues quizá, por supuesto, neurología perfecto para tomar en sus manos el control. Entonces depende ahí un poquito también el origen, la persona ideal o el equipo ideal para darle el tratamiento. Ok. Esto es bien importante porque los pacientes no saben con quién ir, ¿no? Claro. Es un tema que lo acaba viendo un internista y entonces pues no es el especialista ideal para que diagnostique y trate y dé seguimiento. Entonces, pero es pues un ya... buen médico, digamos, de primer contacto, por describirlos de alguna forma. Puede ser puede ser una gran intervención el internista al solicitar los estudios necesarios para que el siguiente especialista los evalúe. Eso está formidable. Claro. Eso, si así funciona o pudiera funcionar, sería realmente formidable. Claro, totalmente, estoy de acuerdo. Y entonces, ya teniendo el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Y sé que es muy vago porque depende de dónde está la lesión, pero ¿qué pueden esperar los pacientes con respecto al tratamiento? Y preguntarte, doctor, si pueden pedirte una segunda opinión contigo. Hay muchos que me están pidiendo segundas opiniones. Claro. El tratamiento farmacológico de primera instancia ha variado mucho a lo largo del tiempo, y la respuesta más sencilla de eso es porque cada vez se han desarrollado nuevos medicamentos que en eficacia y en seguridad han sido mejores que los primeros que se iniciaron. Y además, también para contestar la pregunta, dependerá mucho en el medio hospitalario en donde se desenvuelve el paciente. ¿Qué quiero decir con esto?
Si el paciente va a una consulta de primera vez por crisis convulsivas, voy a mencionar el ISSSTE, el IMSS, quizá algún instituto o algún hospital dependiente de los servicios de salud de los estados o federal, quizá comiencen el tratamiento con fenitoína. Y no que la fenitoína sea mala, al contrario, es un gran medicamento que ha probado su utilidad en más de 50 años en el mercado, o sea, es muy buen medicamento. Pero hay que tomar dosis de impregnación, dosis de mantenimiento y cada X tiempo estar midiendo en la sangre los niveles séricos, o sea, los niveles del fármaco dentro del paciente para saber que estén en las dosis óptimas y verdaderamente lo esté protegiendo en contra de la crisis. Entonces también depende en dónde se desenvuelva el entorno del paciente. Si se inicia con fenitoína está fabuloso, es un gran medicamento. Entonces, y para seguir contestando la pregunta, también depende el tipo de crisis convulsiva. Para crisis parciales complejas, por ejemplo, el valproato funciona maravilloso, o la carbamazepina. Son medicamentos muy buenos para ese tipo de crisis. Y habitualmente comenzamos con algo que se llama monoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos con un solo medicamento en una dosis escalonada hacia arriba, o sea, lo vamos escalonando hacia arriba. Los efectos adversos más comunes de estos medicamentos es que causan sueño y, por ejemplo, el valproato da más hambre. Entonces, en pacientes jóvenes, adolescentes, buscamos utilizar otro medicamento porque si suben de peso, pues va a afectar o puede afectar quizás su autoestima por el peso, ¿no? En un marco hipotético. Claro. Pero actualmente quizá en la práctica cotidiana el más utilizado es el levetiracetam. Es un medicamento que lleva quizá entre 5 y 10 años en el mercado, con un margen de seguridad muy amplio. Va sobre receptores muy específicos y es muy gentil, tan gentil que es el que casi siempre también se utiliza en población pediátrica. Hay granulados. Y regreso al punto de la monodosis. Empezamos con un solo medicamento con dosis escalonadas hacia arriba. Si el paciente sigue con crisis convulsivas, habitualmente llevamos al tope el primer medicamento, o sea, la dosis más alta y segura del primer medicamento. En el supuesto de que a pesar de que estemos en la dosis techo del primer medicamento, el paciente sigue con las crisis, entonces optamos por comenzar a agregar medicamentos de segunda línea. Ok, entonces, eso es importante porque, bueno, me están comentando que ellos varias toman valproato y sí, es muy importante esta información que nos estás dando, Doc. Uh-huh. Y actualmente, bueno, no hay combinaciones ganadoras, pero la que quizá a nosotros más nos ha funcionado en tratamiento, en epilepsias muy difíciles farmacológicamente de llevar, es la combinación de levetiracetam con lacosamida, que son, digamos, de los más nuevos en el mercado, y globalmente ese binomio funciona bastante bien para casos difíciles. Ahora, para los casos que son farmacológicamente difíciles y hay un hallazgo ya sea en la tomografía, en la resonancia o en estudios de imagen molecular más avanzados del cerebro, hay un área del cerebro que potencialmente pueda ser el detonador o el generador de las crisis, con crisis muy difíciles de tratar. Entonces, ese paciente puede ser valorado para una cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia tiene una gama muy grande que puede ser resectivo, es decir, quitar el foco, o neuromodulador como estimuladores del nervio vago. Dependerá el origen el origen y comportamiento de la epilepsia para que se pueda sugerir si es o no es candidato a una cirugía de epilepsia. Ok. ¿Y qué hace a un paciente
ser candidato a cirugía de epilepsia? Justo que sean muy refractarios al tratamiento médico y que tengan algún hallazgo en el cerebro que pueda ser susceptible a que esa área que está desorganizada pueda ser extraída y de esa forma mitigar o extraer el epicentro de la epilepsia o el foco epileptógeno con buenos resultados. Ok, Doc. No sé si quieras dar algún comentario. Bueno, no, que quisiera hablar del seguimiento de estos pacientes. Para ya terminar, me parece que ya hablamos de, pues, datos importantes, después de las manifestaciones, los tipos, el diagnóstico, el tratamiento, y ahora bastaría y quedaría con el seguimiento médico. El seguimiento seguimiento es indispensable, porque paciente con crisis convulsiva que no tiene un tratamiento, un seguimiento médico, está literalmente condenado a volver a tener crisis. ¿Por qué? Porque las crisis son tan dinámicas como la vida de los pacientes. Entonces, hay que individualizar el día a día de los pacientes y hay que individualizar y empatizar. Es decir, si mencionas un momento que el efecto secundario más común de los medicamentos anticonvulsivos es sueño y es, por ejemplo, un oficial de tránsito o es un bombero, pues ciertamente no le puedo dar un medicamento que le va a causar sueño a alguien cuya responsabilidad es muy grande. O al conductor de los vagones del metro, por decir algo, donde necesitan tener todos sus sentidos disponibles para su trabajo. Entonces, el seguimiento del paciente tiene que ser indispensable, puede ser tan frecuente o tan demorada como las necesidades del paciente lo indiquen, pero es básico. Ok. Pues me parece que fue una entrevista muy buena. Me gusta que el tema sea... me gusta que hayamos callado un poquito los mitos no sé si es mito, pero bueno, me gustaría que sepamos que no todas las crisis convulsivas son epilepsia. Son epilepsia. De acuerdo. Erika Muñoz está diciendo, a mí en lo personal me dan primero ausencias de segundos, que me explicaron que es un tipo de convulsión. Sí. Es que ahí son por fases. Primero lo que sucede es que primero hay una actividad eléctrica aberrante en un sitio y ahí es cuando empiezan, se llaman crisis parciales simples, o sea, empiezan con síntomas muy, muy leves que pueden ser fosfenos, o sea, lucecitas, pueden ser diversos y ya conforme esa onda expansiva eléctrica desorganizada se continúe, digamos que las ondas se suben a las carreteras naturales que hay en el cerebro de conexión, digamos al periférico, al viaducto y revolución, por mencionar algunas, y se van, entonces se extienden a lo largo pues depende del fascículo al que se sube. Puede ser interhemisférico, entre lóbulos, entonces depende en dónde esté localizada el foco inicial y hacia dónde se propague. Ok. La verdad es que ha sido una entrevista muy clara. Me gusta mucho como la limpieza con la que nos dicen el tema, Doc. Muchísimas gracias. Estamos hablando con el doctor Salvador Manrique, él es neurocirujano y él da consulta en 2 lugares que me gustaría que él platicara un poquito sobre dónde da consulta. Y les digo a todos, si quieren tener alguna consulta con él, aquí estamos para canalizarlas con él, para pedir las segundas opiniones que me han comentado. Estamos aquí para servirte. Doctor, ¿dónde te pueden encontrar? Mis consultorios, afortunadamente ya son 3. Estoy en el Ángeles de Interlomas, en el consultorio 650. En Bosques de Duraznos, número 65, y en el Hospital San Ángel, para tener varias zonas geográficas de la ciudad cubiertas y poder estar presente. Perfecto, pues me encanta porque entonces no te cierras solamente a un, pues no te cierras solamente como a un lugar, ¿no?
Soy ajonjolí de Y todos me los moles. encanta. Sí, sí, Erika, él está en San Angelín, el Hospital San Angelín también, y con gusto aquí estamos para servirles y para, como han visto, a referirles al doctor, y lo que quería es que lo conocieran, aunque ya lo habíamos entrevistado anteriormente, pero es que ha crecido mucho nuestra comunidad, gracias a Dios. Entonces, pues para muchas personas eres nuevo, doctor, pero él es nuestro neurocirujano de confianza que más queremos y el que Muchas siempre gracias. está a la orden con nosotros, y es un gran, gran, gran doctor. Es alguien que no solamente se dedica en la cuestión científica, sino es un gran ser humano y está preocupado por todos sus pacientes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Francisca. Gracias por siempre estar, gracias por, de hecho les voy a pedir al doctor que me mande algunos artículos de cosas que me han pedido, de otros temitas que me pidieron, y para que no se despegue tanto de nosotros el doctor. Erika, gracias a ti por escucharnos. Y gracias a todos. Yo sé que es lunes a las 10 de la mañana, yo sé que no todo el mundo se pudo conectar, siempre dejamos grabadas las pláticas y ahí está fijo mi comentario. Entonces, cualquier comentario, ya saben que yo siempre estoy aquí, les contesto lo más rápido que pueda. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a todos por escucharnos, gracias por esta, pues otra vez vamos a retomar todas las entrevistas con los doctores y nos vemos la siguiente semana con un tema súper interesante que les prometo que les va a gustar muchísimo. Gracias a todos, gracias doctor, te mando un fuerte abrazo y igualmente estamos en contacto. Claro que sí, buen inicio de semana. Igual, hasta luego.